Segundo bloque de Política del Sur TV, tiempo de hablar de sindicalismo, tiempo de hablar de gremialismo. Tenemos a Diego Lanese, nuestro especialista. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Rubén Alejandro? Hola. Un placer. ¿Todo bien usted? Sí, sí. ¿Todo bien? Casi Bueno, en mi mejor momento. Casi en su mejor momento. Bueno, pasamos una buena velada la semana pasada. No, muy lindo, todo muy ameno. Hay que mañana. agradecerle sobre todo al cocinero. ¿Terminó bien la noche usted? Sí. Bueno, me parece. De mayor a menor, pero... De mayor a menor, no entremos en Se detalle. cumplieron las expectativas. Bueno, habíamos dejado pendiente la semana pasada el paro. Finalmente contundente, dijo Moyano. Contundente. Si yo tuviera que definir el paro de alguna manera, en pocas palabras diría, no demasiadas ganancias. Este paro me parece que tanto al gobierno como a la dirigencia gremial no les deja demasiado ganancia política que mostrar. Fue un paro contundente, con un altísimo acatamiento. Obviamente, no hubo incidentes. Obviamente es muy difícil mensurar qué trabajador paró y quién no pudo viajar, qué trabajador... ¿Quién paró porque quería y quién porque no pudo, ¿no? Es muy difícil. No hay una encuesta de eso. Hay un dicho que dice que en los paros uno para por el compañero concientizado, por el carnero, por el que no para, se para por todos. Es muy difícil. Lo cierto es que el paro tuvo un altísimo acatamiento, sobre todo en las zonas urbanas, apoyado en la falta de transporte público. Las primeras conclusiones... Convengamos que era un paro de transporte en principio. En principio era un paro de transporte. Sí, la Confederación de Argentina de Transporte. Claro, a mí me da la sensación que en la dirigencia gremial las conclusiones son puertas para adentro. Y tienen que ver con el reacomodamiento que se va a dar de acá a las pasos del movimiento sindical. Por primera vez en mucho tiempo Hugo Moyano se tuvo que plegar una medida ya establecida. Y eso no es poca cosa. Moyano debió aceptar que la conducción del paro la tenían Roberto Fernández de la UTA y Omar Maturano de la Fraternidad, porque eran, entre otras cosas, quienes garantizaban la medida de fuerza. Recordemos que en diciembre hubo un paro que se entusiasmaron todos y Fernández lo levantó después del anuncio presidencial. Y hubo un paro anterior, en agosto, que hubo colectivos y se terminó desdibujando. Sí, porque hubo piquetes. Exactamente. Entonces, por primera vez en la proyección de la CGT, Hugo Moyano está en cierta debilidad. Y eso es uno de los, si querés, de los datos políticos que deja el paro. El otro es el mensaje a posteriori. Cuando uno lo escucha a Moyano decir, bueno, queremos una respuesta legítima, uno le hace acordar a cierto discurso de la oposición que dice, por ejemplo, este gobierno no puede nombrar un ministro de la Corte porque se está yendo. Me da la sensación que... Bueno, eso es una discusión. Digo, me parece que las palabras de Moyano y en líneas generales de la dirigencia gremial no apuntaban, como dijo la presidenta, a desgastar su gobierno. Me parece que le estaban hablando a quienes vienen el 11 de diciembre de 2015. Me parece que apuntaba... Vos decís, el que asuma, miren que tenemos esta... Exactamente, yo creo que las palabras, el acto y la movilización le hablan más a quien va a asumir el poder que a quien está. En nuestro programa de la tarde de radio, en Operativo Retorno, Roberto Fernández dijo una frase contundente. Dijo, si el próximo gobierno no se sienta a dialogar con el movimiento obrero, que ni agarre el poder. Es una frase que marca lo que están diciendo. Por eso cuando los funcionarios y los dirigentes del oficialismo un poco hablan de desgaste del gobierno, desgaste de la figura presidencial, en parte por ahí tienen razón, pero en realidad me parece que no están viendo toda la fotografía. Y la fotografía es que el movimiento obrero quiere unificarse antes de las PASO para tener una posición consolidada ante el gobierno que viene. Diego, pero ya que hablas de fotografía, ayer en la fotografía de la CGT, faltaron justamente Fernández, faltó la gente... Exactamente, porque ellos hacen un juego entre ser parte de la CGT más opositora y ser independientes. Pero además están condicionados, sobre todo Fernández, porque de aquí a diciembre las empresas de transporte dependen de los millonarios subsidios para sostener el negocio del transporte público de pasajeros. Sí, pero alguien dejó trascender que había cierto malestar justamente por esta cuestión que vos mencionabas, de Moyano plegarse a esta medida. ¿Hubo algo de eso? ¿Pudo haber algo de eso o no? ¿Cómo quiso retomar la iniciativa del moyanismo? Ya anticipó que quieren una medida de 36 horas de fuerza. Y hay algunos dentro de la CAT, pero voy a ir antes a otra pregunta. Tal vez vos pensás que puede ser que Fernández y Maturano no fueron a la CGT, porque ahí en la CGT era
ir a la casa de Moyano y claro, reconocerle a él que el paro era de él, cuando en realidad claro, el paro... Es una lectura interesante. No fueron para no sumarse a la medida que ellos mismos garantizaron, pero también hay una cuestión de formalidad y en el gremialismo existe mucho el tema institucional. La UTA y la fraternidad no están más en la CGT Alsina, pero no están formalmente en la CGT Azopardo. No quisieron plegarse al festejo, entre comillas, que estaba armando Moyano, y quieren esperar a que se formalice la unificación de la CAT como organismo legal y formal para avanzar en la unificación del movimiento obrero organizado. Ahora, que Fernández y Maturano quieren poner el próximo secretario general de la CGT unificada, no hay duda. De hecho, dirigentes que han hablado conmigo por algunos pasillos de los gremios te dicen que el hombre apuntado es Maturano. Ahora, un gremio de la importancia de la fraternidad difícilmente pueda llegar al secretariado general. En eso, el moyanista Juan Carlos Smith corre con cierta ventaja, porque al igual que Saúl Ubaldini, como recordaban algunos dirigentes hace poquito, es uno de esos dirigentes sin gremio, gremios menores que... Medio un sello. Claro, que la coyuntura no los obliga a estar equilibrándose. En el programa hablaba Nicolás Russo, River y Boca nunca podrán ser presidente de la AFA porque tienen muchos intereses y están muy a la vista. Bueno, un gremio muy fuerte no puede estar al frente de la CGT, porque tiene que equilibrar ese juego de intereses. Por eso, generalmente se elegía un gremio, como el cervecero, como puede ser Dragado y Balizamiento. Alimentos, Daer. En su momento, aunque ahora ha crecido mucho. Bueno, Grondona fue presidente de Arsenal, ¿no? Exactamente. No, Independiente, pero pasó por Arsenal. Pero pasó por Arsenal. Sí, primero fue Independiente. Bueno, pasa. En general es muy difícil equilibrar los... Diego, hablando de presidente, la presidenta estaba enojada, ¿no? Estaba enojada. Medio, ¿no? Yo creo que, yendo al lado del gobierno, dos cuestiones. Una, yo creo que la presidenta equivoca el sujeto de enunciación, y cuando dice trabajadores debería decir dirigentes. Yo no creo que exista una oligarquía trabajadora, como deslizó, aunque no fueron sus palabras, y es cierto, la dirigencia sindical y los trabajadores te decían que le pida solidaridad a los bancos, ganaron 46.000 millones de pesos en 2014 bueno, y no pagan ganancias. Pero escúchame, a ver, no podés ir al banco a pedirle solidaridad. También algunos trabajadores que estuvieron y participaron en la protesta no pagan ganancias, no porque no sean alcanzados por el mínimo no imponible, sino porque están exceptuados. Como los judiciales de la Nación de Julio Primato. Bueno, pero la mayoría de los trabajadores no son alcanzados por el impuesto de ganancia justamente porque cobran menos. Bueno, ahí tenés una tensión. Hugo Yasky decía, invierte el concepto de solidaridad de los trabajadores, donde una mayoría pide ahora por una minoría. Y en realidad lo que está pasando es que la dirigencia gremial, por más que quiera incluir una agenda de otros conflictos, como el salario mínimo vital y móvil, las jubilaciones, la inseguridad, la inflación, no puede despegarse de que ganancias es el eje visible. Y eso es un problema. Bueno, pero Michetti apuntó en la conferencia de prensa, dijo, sí, ojo, no es solo por lo que tienen, los que pagan impuestos de ganancias, sino justamente también por lo que no están pagando. Pero lamentablemente el debate se centra en eso. Sí, eso sí. Y eso es una deficiencia que tiene la dirigencia gremial. Del lado del gobierno, sí, el enojo presidencial claramente le contestó, pero la conclusión que yo saco pensando en el gobierno es que por primera vez encuentro un gobierno en retirada. Este paro demostró por primera vez en ninguna otra circunstancia que está en retirada. Porque en 40 días lo único que pudo articular, por ejemplo, fue una reunión de Aníbal Fernández y Carlos Tomás sin poder de decisión. Y un día antes del paro, Axel Kicillof, ministro de Economía, dijo, ganancias así está bien. Lo que podía no solo potenciar el paro, sino que demostraba que el gobierno con la medida de fuerza no iba a retroceder. Me da la sensación que por primera vez el gobierno dice, no que está perdiendo, que está retirándose del poder. Y la sensación que ya me está da este tema que lo resuelvan los que exactamente. La sensación que me da a mí que tenemos una agenda de otras cuestiones. Nosotros necesitamos otras cuestiones que tienen que ver con lo político electoral, con la gestión y con otras cosas más urgentes. Con esos dichos... Bueno, la presidenta algo tiró ayer en su discurso, ¿no? Que lo resuelva el gobierno que viene. Me da la sensación... Vamos a seguir nosotros, pero bueno, el que viene, el presidente que viene. El presidente que viene. Yo creo que esas 3 o 4 conclusiones, el sindicalismo se va a reajustar, van a tratar de poner un secretario general de la CGT antes de las PASO.
quieren negociar con una CGT unida con el posible futuro presidente. El paro tuvo una contundencia que no se puede terminar de medir, las discusiones van y vienen, pero lo importante es esta idea y esta sensación que de acá a agosto vamos a tener mucha conflictividad. Una última cortita, sí. El papel del sindicalismo de izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, con los piquetes y toda esta cuestión. Lamentablemente, otra vez terminan haciendo lo que, por ejemplo, el diputado nacional Leonardo Goroso dice, bueno, terminan beneficiando el juego electoral del gremialismo opositor. Realmente... Le hacen el juego. Exactamente. Yo creo que tanto la CTA... hacen el trabajo difícil, porque ir a cortar un puente es un trabajo... A ver... Yo no creo que puedan imponer agenda, y menos a los propios, digamos, al sindicalismo, y terminan exacerbando más los ánimos en una jornada que suelen ser tensas. Me parece que no aporta demasiado, pero claro, obviamente tienen que hacer algo, porque no pueden quedar afuera de esta lucha. Ahora, de ahí a que, como dijo Pitrola, los cortes le suman más a la izquierda que a Moyano, me parece que hay un trecho bastante largo. Diego, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto, la semana próxima volveremos aquí a hablar un poquito de sindicalismo. Bueno, y nosotros nos vamos a otro informe. En este caso hubo apertura de sesiones en el Consejo Deliberante de Lanús. Habló el intendente Darío Díaz Pérez. Vamos a escuchar y ver qué es lo que dijo el intendente. Evidentemente da más trabajo. Algún canal negativo de televisión diría que esos dos basurales son todo el ano. Entonces yo creo que hay que ser realista, cuidadoso, ser paciente, como yo decía recién, que decía mi amigo Máximo, de alguna forma ser cauteloso en la hora de gestionar, no criticar de más. Ustedes habrán visto que yo no he criticado a nadie, ni voy a criticar a nadie, es personal. Sí voy a acusar y a criticar a quienes son los enemigos de la patria de siempre. También ha resaltado a la última parte que ha dejado un municipio desendeudado. Absolutamente, este municipio sigue ahora con una situación que todos quisiéramos tener, ¿no? Que es partir de no tener deudas y además partir de inversión, cosa que a mí no me tocó, y partir de una infraestructura, desarrollo de máquinas, camiones, grúas, esa planta asfáltica extraordinaria, que yo no la tuve. Bueno, compré todo eso, lo capitalicé, junté por todos lados y ahí está el municipio andando y para mí es uno de los mejores municipios del país, con una actividad comercial, industrial, educativa inédita. No hay un municipio que tenga esta actividad industrial, así que me parece que yo estoy muy conforme con lo hecho. ¿Cómo vio el paro del 31? Mal, absolutamente. Es un paro político, es un paro del 10%, diría yo. Si el 10% gana más, o sea, le justifica tener que descontarle ganancias, bueno, ojalá no, pero ahí eso está dentro del marco de un aporte grande que es para las grandes políticas sociales. Y la verdad que yo creo que es de egoísta formar parte de impulsar el paro. Después, quiénes fueron, quiénes no fueron y quién iba a ir si no había colectivo. Y bueno, además, la verdad que si aparece esto ya hay mucha gente que la toma hasta como un feriado. Entonces es absolutamente mentira, es hasta vergonzoso las cosas que han dicho algunos dirigentes gremiales. Y me parece que hay que ser cuidadoso, llamar a la reflexión, no parar el país, tiene que seguir produciendo. Ese país que se para deja de tener ingresos de divisas, así que bueno, creo que algunos sindicalistas siguen todavía en un pasado muy viejo, de que tendría que empezar a leer algunos libros nuevos, que ya pasó todo eso. Ni en Europa se hace más eso, que está mucho peor que nosotros. Darío, ¿cómo está la campaña? Recién empieza, es más, oficialmente no empezó. Empieza el mes anterior nada más, así que la campaña está empezando a verse propuestas, candidatos posibles, y ahí nomás, porque simplemente me parece que lo que se está discutiendo es ideas de los distintos partidos políticos, porque muchos candidatos aparecen nombres pero no dice a qué todavía, así que creo que la campaña falta un poquito todavía. ¿Cómo ve la unión de la UCR con el PRO? Trágico para la UCR, pero extraordinario para el PRO. Encontraron un equipo para poder destruir, que es el PRO, que es la UCR, me parece que es la gran víctima, pero si los muchachos decidieron eso, como dijeron ellos en un congreso,
en un tema asambleario, listo, hay que ser respetuoso. A mí desde lo político dije lo que dije, ¿eh? Además no soy radical, pero lo veo como un lector de la estabilidad de los partidos políticos. Me parece que le complicó la vida a la Unión Cívica Radical. Volviendo al tema de seguridad, ¿se van a incluir 100 nuevos cadetes, había dicho recién? En realidad en septiembre ya vamos a tener los 300 y pico, porque 100 salen ahora, ya hay 100 estudiando nuevos que van a salir en mayo, y entran en abril, a fines de abril entran 100 más que van a salir en septiembre. Entonces va a haber en septiembre 300, pero van saliendo casi 100 por mes. Teníamos al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, en un extenso discurso, ¿no? Sí. Un poco el resumen de lo que fueron estos 2 periodos. Dijo que tomó Lanús con 17.000 y pico de pozos, que mandó a hacer un censo de pozos. A ver, Lanús tiene más o menos unas 8.000 cuadras, 3 pozos por cuadra, 2 pozos y pico por cuadra. Lo dice ahora, ¿por qué no lo dijo en su momento? Para destacar la presencia de Julián Álvarez, ¿no? Ahí sí. en el recinto, lo habíamos dicho al comienzo del programa, nosotros manejamos la información de que iba a estar, a mí realmente me llamaba poderosamente la atención que lo hiciera, una señal fuerte, ¿no? Antes hizo declaraciones en la radio. Sí, una señal fuerte y me da la sensación que incomodó un poco al intendente, una nueva situación que incomodó al intendente, me imagino, ¿no? Ya fue lo de Carlotto y en esta oportunidad, delante de él, diciendo, bueno, a ver, voy a escuchar lo que hiciste. Pero se fue. Ah, se fue. ¿No escuchó? No escuchó. No. Tuvo poquito tiempo. Exactamente. Bueno, con nosotros habló cuando le preguntábamos qué esperaba del discurso, escuchar del discurso del intendente Darío Díaz Pérez. Dijo, bueno, espero que sea un discurso parecido a los que hace la Presidenta de la Nación, en el sentido que hable de cantidades, de obras realizadas, y no un discurso vacío. Palabras más, palabras menos. Es lo que dijo Julián Álvarez con nosotros. Y algo que a mí me llamó la atención, que dijo el año próximo, sí, que el año próximo la intención es que él se veía el año próximo estando en ese lugar haciendo el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en las próximas sesiones, ¿no? Una señal clara. Dijo que va a competir, que si hay dedo o no hay dedo, ese es un tema que para él pasa para un segundo plano, pero que, bueno, que si tiene que discutir mano a mano con Darío Díaz Pérez lo va a hacer, no hay ningún problema, y se mostró muy tranquilo, muy confiado. Ajá. Bueno, los picos son en la cancha, pero en los aprestos el hombre consigue que Estela de Carlotto lo bendiga, consigue marcarle la cancha a Darío o marcarle presencia. Bueno, son cosas que va haciendo. Hay que ver si después, en el momento de las PASO, en el cuarto oscuro, si consigue los votos. Bueno, una que también se mostró bastante molesta, crítica con lo que dijo el intendente Darío Díaz Pérez, fue también otra de las precandidatas que tiene el Frente Renovador, en este caso Noelia Quindimil, ¿no? Luego de la sesión habló con Política del Sur TV, la vemos y la escuchamos. Dale. Parte del intendente Darío Díaz Pérez, que dio un balance de todo lo que fue su gestión. Bueno, ¿qué opinión le merece al respecto de todo lo que ha escuchado y todo lo que ha dicho el intendente? Sí, de todo lo que hizo y todo lo que tiene para hacer en el 2015. La verdad que el análisis que yo hago es que lo que dijo en su discurso fue que vivimos en un municipio ideal. Yo creo que dista mucho de la realidad. Yo recorro los barrios permanentemente y eso no pasa. Y claros ejemplos son, bueno, lo del aliviador de Osorio Warnes, lo de la Plaza Belgrano. Digo, si están en ejecución y tienen todo como corresponde, haciéndose la obra, ¿por qué no responden los informes que le pedimos desde el año pasado? El aliviador de Osorio Warnes, en este mes se cumplió 1 año del momento que se transfirieron las partidas para poder hacer la obra. Y nosotros autorizamos la transferencia de partidas para poder financiar el aliviador. El aliviador hace 1 año fue autorizado por nosotros, la obra supuestamente se tenía que empezar en mayo, 60 días de plazo, el aliviador hoy no está hecho. Y también hay otro punto, me parece que ya el tema de echarle la culpa a la gestión anterior de todas las cuestiones, cómo dejaron,
ya pasaron 7 años, entonces no podemos estar con el mismo discursito de echar la culpa a la gestión interior cuando yo estoy en desacuerdo absoluto, porque cuando se fue la gestión de mi tío abuelo había fondos para pagar los salarios, no como dijo el intendente hoy que casi no podían pagar los salarios, eso es mentira. Entonces había fondos para pagar los salarios y lo demuestran las cuentas bancarias y el cierre en el año 2007. Y otro de los puntos que también mencionó es que ha dejado un municipio desendeudado. ¿Qué opinión le merece esta definición? Mira, a ver, no sé a qué se refirió con el tema de desendeudado. Yo sé, y fehacientemente me consta, que hay un préstamo que se ha contratado con el Banco Provincia, el cual se tiene que seguir pagando hasta el año, si no me equivoco, hasta el 2017 o 2019, no recuerdo bien la fecha. O sea que hay deuda consolidada y deuda a largo plazo. ¿Que pudo haber reordenado las finanzas? Puede ser, pero digo que tenga las cuentas, no, pero deudas a largo plazo hay en el municipio también. Creo que administrado peso por peso. Sí, pero el vecino pudo haber administrado peso por peso, no sé a qué se refirió, pero al vecino no le llegó el servicio. Y acá lo importante es que sea eficiente el gasto y que el servicio llegue al vecino. Porque con el gasto eficiente, pero si el servicio no llega al vecino, no podemos hacer mucho. Digo, los gastos el tema de la publicidad, que nosotros se lo hemos observado el año pasado, el gasto excesivo en publicidad. Entonces, ¿dónde es el gasto eficiente de administrar peso por peso? Cuando se gasta una fortuna en publicidad. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que son para analizar y para decir, bueno, habiendo analizado esto con la realidad, podemos dar esta opinión. Pero así, en lo que dijo hoy, puedo decir que la verdad que lo que el intendente dijo dista muchísimo con lo que vivimos hoy en día los vecinos de Lanús. Noelia, ¿cómo está el Frente Renovador en esta campaña? Mira, la verdad que nosotros venimos trabajando muy fuerte, estamos, bueno, lo que dije antes, estamos recorriendo los barrios, visitando instituciones, yendo a mateadas con vecinos, recorriendo los centros comerciales. Me parece que es importantísimo el contacto con el vecino y muy por el contrario a lo que decía el intendente de todas las falencias que ha tenido, que él decía de la gestión anterior, yo reconozco y me parece que es lo que en los barrios nos dicen a nosotros hoy en día, es el tema del contacto con el vecino que tenía mi tío abuelo y que vos Marina te acordarás muy bien y me parece que eso es meritorio de la gestión que tuvo mi tío abuelo, que la recuerdan todos los vecinos y eso es lo que a mí me llena de orgullo más allá de lo que pueda decir el intendente en su discurso. Noelia, ¿con qué pensás que se va a encontrar el próximo intendente que asuma en Lanús? Y según lo que dice el intendente, con un municipio ideal, según lo que veo yo, con un montón de falencias, con muchísimas cosas pendientes. Por supuesto que debe haber cosas que se han hecho, pero hay muchísimo por hacer. Digo, uno lo ve en la calle. La seguridad, que los patrulleros municipales no funcionan. La obra pública, que hay una deficiencia de obra pública terrible, que hay un aletargamiento en los plazos para ejecutar las obras, terrible. La salud, ni hablemos. Las unidades sanitarias, ahora acá decían que estaban haciendo unidades sanitarias. Yo estoy recorriendo los barrios y las unidades sanitarias funcionan pésimamente. Hay que distinguir lo único, el recurso humano, porque los médicos del municipio, y ahí sí coincido con el intendente, de privilegiar o premiar o revalorar a la planta municipal. Yo soy empleada municipal y en eso es lo único que coincido con el intendente, de que hay que motivar al empleado municipal, que creo que hoy no está motivado, y que hay que defender al empleado municipal, porque el empleado municipal es el motor. Bueno, ahí estaba Noelia Quindimil, crítica. Muy dura, sí. Y bueno, sobre todo porque, digamos, como que Darío de Pérez sigue hablando de la gestión, la herencia, ¿no? Exactamente. Y la herencia del abuelo, ¿no? Del tío abuelo, sí. Y no se puede hablar. Pasaron 7 años. Como que ya es mucho tiempo. 7 años y medio. Ya es mucho tiempo para Noelia Quindimil. Bueno, tengo buenas noticias. Dígame. Se terminó el programa. Nos vamos. Bueno, ok. Nos vemos la semana próxima, ¿le parece? El jueves que viene. Dale, nos vemos la semana que viene. Chao.